Buenos días a todos, Dios los bendiga. Nuevamente esta semana con ustedes, trayendo otra enseñanza más de la palabra de Dios, otra enseñanza más de Dios que el Señor Todopoderoso nos da a través de su Hijo Jesucristo, para reflexionar sobre nuestra vida. Nos dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 5, versículos 22 al 23. Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Estas son palabras de Jesús que han sido puestas aquí en este Evangelio por parte del apóstol Juan. Y Jesús aquí nos está hablando de que Él es el delegado del Padre, la persona escogida por el Padre Celestial para el cumplimiento de su plan aquí en la tierra. Y qué mejor delegado que su Hijo. Por eso, el título de nuestra enseñanza de hoy es Jesús es nuestro manager. Jesús es nuestro manager. ¿Quién es un manager? Un manager hoy en día es aquella persona que le maneja los negocios a un artista, representa a un deportista, es aquel que está encargado de los contratos, es aquel que está encargado de manejarle las redes sociales, de manejarle la imagen, es aquel que está encargado de conseguirle conciertos a un cantante, es aquel encargado de conseguirle las películas al actor, es el que se encarga de toda la parte laboral del artista, del representado. Pero continuando con la palabra de Dios y continuando con la delegación que Dios le dio a Jesús para ser su representante aquí en la tierra, podemos continuar con este mismo pasaje en la parte donde vamos a entender a través de las funciones de un manager por qué Jesús es el manager de Dios y es nuestro manager. Funciones de un manager. Una de las principales funciones de un manager es crear el plan de negocios. Crea el plan de negocios para el artista. Se encarga de, como lo decía yo anteriormente, asegurarle contratos, de vender la imagen de ese artista, de hacerlo público, de hacerlo competitivo en el medio en que se está moviendo, bien sea un deportista, bien sea un actor, bien sea un cantante. Y por eso el apóstol Juan en el versículo 24 del mismo capítulo 5 nos dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Estas son palabras de Jesús, del propio Jesús, donde nos está hablando del plan de negocios que el Padre Celestial tiene para nosotros y que Él vino a mostrarnos y a ejecutar. Un plan de vida eterna, un plan donde Dios no quiere que nosotros tengamos muerte, donde Dios no quiere que nosotros tengamos condenación. Es un plan donde le da poder al Hijo para salvarnos. ¿Y cómo nos salva el Hijo? ¿Cómo nos salva Jesús? A través de su muerte en una cruz, porque allí perdonó nuestros pecados y nos da la oportunidad de poder tener esa vida eterna de la que estamos hablando, de pasar de esa muerte de pecado a una vida espiritual eterna. Entonces el plan de Dios es un plan de bienestar, un plan de cosas buenas para nosotros. Tengámoslo en cuenta. Ahora, como segundo punto, otra función de un manager es la representación legal. El manager por lo regular es el representante legal de un artista o de una empresa también. Y para que pueda ser representante legal debe estar amparado en la ley. ¿Y qué mejor representante legal para nuestras vidas que Jesús? Está amparado en la ley de Dios, porque el mismo Jesús es la ley, es la palabra de Dios. Nos dice el apóstol Juan, versículos 26 y 27 de este mismo capítulo 5. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar
puesto que es el Hijo del Hombre. Aquí cuando Jesús habla de que le ha dado autoridad, está queriendo decir que el Padre Celestial, nuestro Dios, lo autorizó para representarlo. Y nosotros también, creyendo verdaderamente en Jesús, le estamos dando el poder para que nos represente ante el Padre Celestial, para que interceda por nosotros. Entonces, así como hay un plan de salvación, también hay un representante de ese plan que es Jesucristo. Finalmente, otra de las funciones de un manager es promocionar a su artista o a su deportista. Y en el versículo 30 del capítulo 5 nos continúa diciendo Jesús: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Aquí Jesús, como manager de Dios, está promocionando a su Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Jesús está diciendo que no viene por su propia cuenta, que no es por Él que suceden las cosas, de que Él viene en representación de Dios, su Padre, y viene a cumplir su voluntad. Cuando un artista, un deportista está firmando un contrato, las cláusulas del contrato y todo este tipo de cosas lo miran los abogados, lo mira el representante legal, el manager, y el artista se deja representar por quien tiene conocimiento, para eso le paga. Entonces, en este caso, pues, ¿qué mejor promoción le puede hacer Jesús al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, que decir que Él viene a hacer la voluntad de Dios y no la de Él? Nosotros debemos coger este mismo ejemplo y siempre tener en cuenta que la voluntad que se debe hacer no es la nuestra, no es en nuestras propias fuerzas, es la voluntad de Dios a través de Jesús. Entonces, Jesús es el representante de Dios, pero a la vez, si queremos en el corazón, puede ser nuestro representante ante Dios. Pero cumplamos la voluntad de Dios, cumplamos la voluntad de Jesucristo. ¿Y dónde está la voluntad? En el plan, en ese plan de negocios del que hablamos ahora. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que tengamos vida eterna, que no nos condenemos, que no nos quedemos en el pecado. Dios quiere que todos se salven. Dios tiene planes de bienestar para nosotros, no de calamidad. Recordemos que es nuestro principal y mejor y único representante. Qué bien, gracias Jesús por ser nuestro representante ante Dios. Bueno, y para finalizar, quiero desearles a todos una feliz Navidad. Que esta noche, en cada celebración, si hay buñuelos, si hay natilla, si hay luces, si hay villancicos, qué bueno, porque son tradiciones buenas y bonitas. Pero que no se nos olvide que debe estar presente el invitado principal, que es Jesús. Es el nacimiento de Jesús el que se celebra en la Navidad, el nacimiento del que nos da la salvación. Tengámoslo en cuenta. En muchas partes del mundo se va a celebrar una Navidad sin Jesús, una Navidad que no tiene sentido. Dejemos que en nuestro corazón nazca el Hijo de Dios, nazca Jesucristo. Que tengamos una nueva vida, de la que ya hemos hablado, con ese nuevo nacimiento de Jesús en nosotros. Un abrazo, Dios los bendiga y nuevamente una feliz Navidad. Y no se nos olvide nunca que tenemos un representante ante Dios, que es Jesucristo, y que Él mismo es el representante de Dios en la tierra. Un abrazo.